nuestros corazones? Pasaron cosas, milagros. Nunca había escuchado a Nilo cantando, Creo que Clarken baja afuera. Vamos a abrir en Isaías 52. Isaías 52. Un poquito después, unos años después de lo que íbamos a compartir ahora en Isaías, también se repitió esta frase. He aquí sobre los montes, está en Nahum lo que voy a leer ahora y después vamos a pasar a Isaías. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Una profecía que también se iba a cumplir con Jesús. Y años antes, 100 años antes, estaba ahí en Isaías 52. Por años con una Biblia y ahora con esta no. Isaías 52. Despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Sabes que se cumple en varias partes de la palabra, en varios años de diferencia se cumple siempre las mismas palabras? Y la Biblia de alguna manera no se confunde, por más que haya algunos textos que vos digas, ¿qué habrá querido decir con tal cosa? O se contradice, se puede pensar que se contradice, se repite siempre y se habla siempre de un Mesías, siempre se habla de un Mesías. En el Antiguo Testamento, cientos de años antes, se habló de Jesús. Y decían, cuán hermosos son los pies de esos que anuncian la paz y que vienen sobre los montes. Había una época, bueno, en realidad siempre hubo guerra, ¿no? Pero en años de guerra, en años de destrucción, en años de ruinas, donde uno de repente, nosotros seguramente no hayamos vivido ni cerca de esto, pero años de ruina en el país, y guerras y ruinas. Y dice que que venía sobre los montes y ya se percibía que era una figura hermosa el que predicaba la paz, porque no había, es como cuando no hay agua y hacen un pozo y sale agua. Es algo que las personas que viven en esa situación de terror continuo y de miedo constante, de guerras, y decir, bueno, viene un Salvador. Y así fue la venida de Jesús. En Romanos 10:14 también lo nombra. A ver si no. En Romanos 10:14. Ahora te explico para dónde vamos a ir yendo. En el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, esto decía Pablo, de que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y buenas nuevas, buenas noticias, cuando un corazón está totalmente perdido, cuando un corazón está totalmente, de alguna manera, sin agua, sediento, es una noticia, mirá, para tirar cohetes.
para hacer fiesta, realmente, porque no es lo mismo que vos las cosas te estén yendo bastante bien y te vengan y te digan, tenés otra vida para seguir otro camino, y vos decís, pero si acá me está yendo bastante bien las cosas, no voy a tomar otro camino, no voy a arriesgar con otra cosa si me está yendo bastante bien. Pero resulta que en el correr de la historia, Dios trabajó de esta manera con el ser humano para que le reciba, ¿no? Tiene que estar en pérdida, tiene que estar en necesidad, tiene que estar en quebranto, tiene que estar en soledad, en depresión, en ruina, para que esa noticia sea impactante. Porque si no, no se recibe así nomás. ¿Se entiende? Si de alguna manera las ciudades estas hubiesen vivido tiempos de fiesta y venía uno allá sobre los montes cantando que había paz, pero nosotros tenemos fiesta, ¿qué importa que esté cantando paz? Pero resulta que estaba en ruinas, y así pasa con muchos de nosotros. Siempre pasó que Dios se buscó la manera para que los corazones duros se quebranten un poco para poder recibir esta buena noticia. Amén. Y el reino de Dios se ha acercado, dice, no lo busque ni acá ni allá, se ha acercado a nosotros. Y bueno, se cantaban las adoraciones, algunos nos emocionamos más que otros, pero resulta que espiritualmente esa guerra de vivir continuamente sediento y necesitado se puede vencer solamente con el hecho de levantar las manos y abrir el corazón. Solamente con eso. Es gratuito. Es gratuito. Es gratuito. Amén. Es todo gratuito. Sentirse bien espiritualmente, sentirte realizado, es gratuito. Salir de las oscuridades de antes, de las ruinas, es gratuito. Totalmente gratis. Pero tiene un costo. Obviamente que el costo no es de dinero, pero sí es de pertenencia, digamos. Siempre pertenecimos al reino de las tinieblas, y el aceptar el reino de la luz tiene ese costo, es dejar las tinieblas, que es un costo bastante grande para algunos. No cualquiera quiere decidir dejar del todo el reino de las tinieblas. Por lo general, parcialmente. Bueno, dejo las tinieblas, lo que me hace mal nada más. Sí, pero de lo otro viene todo envenenado, lo vas a tener que dejar. Nunca te dijeron, sí, pero esto también tendrías que dejarlo. Pero yo no lo veo tan mal. Esta área no la veo tan mal, yo no creo que sea tan necesario dejar esto. No lo veo como algo tenebroso, como algo del reino de las tinieblas, no lo veo como algo satánico, no lo veo como algo maligno. Sí, pero te lleva a otros lugares. En Isaías 55:6, cuando vino ese mensajero de la paz, no todos lo aceptaron. No todos lo aceptan. Dice que había multitudes siguiéndolo cuando Jesús repartía y hacía multiplicar el pan, el vino y daba señales de milagros. Habían miles y miles y cientos de personas que se trasladaban y iban para allá siguiéndolo. Pero cuando él ponía digamos, de alguna manera, las cláusulas, no sé cómo decirlo, los puntos, las condiciones, los puntos que había que... vos querés pertenecer a este reino, buenísimo. Hay unos puntos para seguir. Y ahí, bueno, se iba yendo a poco. Y resulta que no era porque no hayan visto a Jesús. Era porque cuando les llegaba la verdad, no querían cambiar esa área de su vida. En Isaías 55... se me ocurrió Isaías.
cuando llegó Jesús a tu vida, ¿no? Fue impactante, o algún familiar tuyo. En el caso mío, primero empezó por mi hermano y fue impactante cuando llegó la noticia esa a mi casa. Primero no le creímos, yo fui el primero, que no le creía, porque era tan, no sé, como gratis. Estaba tirado en la calle y ahora resulta que está limpio, sano, me está compartiendo de un tal Jesús. ¿Cómo? ¿Y eso dónde salió? Y bueno, esa noticia impactó, y en todos, pero ¿qué hacemos con esa noticia? A todos los sedientos venía las aguas, y los que no tienen dinero, venir a comprar, venir a comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Para no leer toda la historia esta. Voy a esta, el versículo 6. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Parece una frase hecha, una frase repetida, parece una frase de portada, de diario, pero resulta que hace tiempo que nos vienen avisando que como se vienen los acontecimientos mundiales, como van pasando con una velocidad tremenda, y siempre como que, bueno, voy a tener la posibilidad de ir a Dios, como que voy a tener que ir a la posibilidad de ver a Dios, de ir a Dios. Igual estoy acá en la iglesia, medio cerca, cualquier cosa que las papas quemen, que estoy enseguida ahí, pero nunca lo tomamos tan en serio como decir, es hoy, es ahora. ¿Por qué esperar más? ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo, o seguir aplazando, o seguir tratando de buscar por otros lados? Nunca lo tomamos como es tiempo, es ahora. Buscando ahora, porque va a llegar un momento que vos decís, va a abrir esa canilla y no va a salir agua. Pero siempre salió. Pero dice la Biblia que no va a salir. No va a salir la misma agua que vos viste caer en esa canilla, que tomaron otros, pero vos no quisiste tomar, siempre por fuera. Pero ahora sí voy a tomar el agua, y va a llegar un momento que no va a ser tan fácil. El corazón del ser humano se va cada vez a endurecer más. Y vamos a abrir Mateo 27, porque un poco de lo que el mensaje que quería dar es de la censura. De la censura que siempre pasó. Y fue un arma muy que le dio mucho resultado. Yo saqué un texto de un primer ministro británico en el 1900, la Primera Guerra Mundial, y decía así: si la gente supiera la verdad, la guerra terminaría. Pero claro que no lo saben ni pueden saberlo. Los corresponsales no escriben, y la censura impediría que la verdad se hiciera pública. Después de esto, todos los países en 1914, ahí los que estaban en guerra, hicieron como los gobiernos, una parte del gobierno, oficina, que era solamente se encargaba, con muchísimo respaldo económico, de censurar, de tapar bocas, de callar. Porque tapando bocas, ellos podían, por medio de la propaganda, podían poner el mensaje que quisieran, ¿no? Yo digo, afuera está lloviendo. Aquel me dice, no, afuera está... Y yo te sigo repitiendo que afuera está lloviendo, y hago callar a todos. Eso por miles y miles de personas, y respaldado por una propaganda política importante. Bueno, la censura era un arma de alguna manera tremenda, y es hoy en día. Una de las cosas que me causó un poco me llamó la atención, y yo hace muchos años, no sé si te llamó la atención, que cuando vos instalaste WhatsApp en tu teléfono, era gratis.
cuando instalaste el Facebook, el TikTok y el Instagram y algunas otras aplicaciones, son gratis. ¿Cuándo se regala algo? Nunca te pusiste a pensar por qué alguien ya tiene los datos de todos nosotros, de todo el mundo, de todo. Y el día de mañana quiere censurar algo que vos quieras decir. Si entras a mi Facebook hay como 4 o 5 cosas que me lo censuraron, que dice que restringen no sé qué, porque se ve que hay cosas que no le gustaron, pero sin embargo te muestran otro tipo de cosas que son graves hasta para niños, otros contenidos que te lo muestran así a simple vista. Eso no lo censuran, pero vos de repente metés tu punto de vista en algo y pumba, te trancan. Y de esta censura que ya estamos sumergidos, va a ser difícil cada vez más proclamar algo personal. Proclamar algo personal, algo que vos quieras. Por lo general uno habla algo que quiere un grupito. ¿No? Vamos a un grupo a la plaza y levantamos 3 banderas, pero somos un grupo. Pero en lo personal, están arrancando la opinión personal para que vos no opines, para que vos no opines diferente a lo que ellos quieren y lo que nos están guiando de alguna manera. Y las cosas, ya está dicho que las cosas que son el hablar de Jesús y eso también de a poco se va a ir restringiendo y sacando ¿no? y tirando para afuera. Entonces capaz que vos vas a poner 2 o 3 cosas y a la tercera decís, pero si me lo sacan, ¿para qué lo voy a publicar? Pero bueno, resulta que yendo a la Biblia, Jesús predicaba el Evangelio del Reino, que vos decís, buenas noticias y vamos a celebrar las buenas noticias. Pero en esa época y hasta el día de hoy, no es un mensaje solamente de tirar flores. Era un mensaje diciéndole a todos los gobernantes que había un rey por encima de ellos. Ese era el mensaje que no le gustaba escuchar a los gobernantes, ni siquiera a los de la iglesia, a los fariseos, todos los que andaban ahí, que tenían Biblia y se sabían todos los pergaminos aquellos. A ellos tampoco les gustaba que venga un tal Jesús, que el padre era carpintero por allá, y predicaba un evangelio medio parecido, pero con poder. Y ellos decían, ¿qué es esto? Y le decían, tu discípulo no se lava las manos cuando van a comer. Y Jesús le respondía, pero eso no te quedes con la chilita, con la letrita, porque esto tiene otra importancia. Y así le respondía Jesús. Pero ¿qué le querían hacer? Censurar, lo querían callar, continuamente querían que la boca de Jesús se callara. En algún momento, sirvió, porque tal Jesús, al principio no había vino y repartió vino para todos. Eso le servía a todos, me parece. Pero hasta los gobernantes. Vamos a Mateo 27. Venida a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojaron una piedra de plata en el templo, salió y fue
y bueno, se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros. Con lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Resulta que cuando se encuentra con Pilato, Jesús, Pilato no tenía manera de condenarlo porque Pilato decía: pero no hizo nada, él no hizo nada. Y el pueblo, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Vamos a leer a Lucas 23, versículo 23-26. Entonces Pilato, 26, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y lo pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban así, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hija de Jerusalén, no llore por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y quedó ahí ese dicho de Jesús, él cargando, creo que se dice que eran entre 6 y 7 cuadras, pero que un camino que demoraban 10 minutos caminando, se demoró más de 1 hora, Jesús cargando la cruz, todos escupiéndole, lleno de sangre. Apareció uno ahí, Simón de Cirene, lo ayudó por 1 cuadra, pero ese traslado lo hicieron en un lugar muy público, el más público. Lo hicieron para que todo el mundo viera la humillación. Todo permitido por Dios, pero para que todos sepan que Jesús estaba siendo condenado, que ya se iba a terminar la predicación de este tal Jesús, de esta amenaza contra el gobierno, ya se iba a terminar. Y vos decís, nosotros qué tenemos que ver con toda esta historia? ¿Sabés que cuando nosotros rechazamos a la cruz, somos nosotros mismos los que estamos de alguna manera escupiéndolo cuando él iba con la cruz, a salvarnos? De alguna manera es lo mismo cuando nosotros rechazamos rotundamente a Jesús, es lo mismo que decir: escupo sobre tu hecho, sobre lo que vos hiciste por la humanidad, sobre la salvación, sobre todo. No me interesa. ¿Y qué hago yo? Claro, no lo vemos tan así, o no lo podemos ver tan así, porque es algo imperceptible de repente. La mayoría de nosotros, si ahora levantamos la mano, estamos en la iglesia, todos vamos a decir: sos hijo de Dios, amén, aceptás que Jesús es tu Salvador, sí. Pero a veces en nuestro diario vivir rechazamos esta sangre de Jesús, la damos por como que no existió ese sacrificio para nosotros. Y todo eso lo que nos muestra es el amor de Dios, que aunque sabiendo que lo íbamos a rechazar, y más los que lo estaban apedreando en ese momento y escupiendo, que también lo iban a rechazar, y él seguía con la cruz a hacer el propósito que el Padre tenía, que era morir y resucitar al tercer día.
¿Lo crees? La tumba quedó vacía. Uno de los acontecimientos así. Bueno, dice que cuando murió se rasgó un velo gigante, grueso, que era imposible de romper en el templo, creando así o separando de alguna manera lo que se creía que era todo por ofrenda y todo por sacrificio y todo porque yo tengo que hacer algo para acercarme a Dios. Cortó eso y quedó el acceso libre para solamente aceptando a Jesús, solamente aceptando a Jesús, ya recibo el reino de Dios en mi vida, solamente aceptando a Jesús. No hay que hacer otros sacrificios de los que se hacían antes, de sangre y todo eso. Entonces todo el mundo quedó, matamos al Hijo de Dios. Y bueno, al tercer día resucitó, y a lo que voy es que la misma fuerza del gobierno quería hacer callar a Jesús. Después, cuando empezaron a predicar los apóstoles, ¿qué era lo que le decían? Le decían, nosotros te dejamos ir. Los policías, cuando lo atrapaban, nosotros te dejamos ir, pero no hagas qué, no prediques. A ese tal Jesús. No había problema con la persona, había problema con lo que predicaba. Ese mensaje era tan contundente que cambiaba y transformaba los corazones de la persona, y quedaba tanto el gobernante 1 como el 10 quedaban por segundo plano cuando Jesús era presentado en los corazones de la persona. Era presentado Jesús, quedaba Jesús como Señor de la persona, y todos los demás que se creían reyes tenían que quedar por debajo. Eso es una bomba. Eso es una bomba. Pasó antes de Jesús, en la época de Daniel, que decían, hay que orar, nosotros después, que se hizo una estatua, bueno, hay que orar a 3 veces, o cuando sea el son de la bocina, no sé qué, no sé cuánto, hay que orar a esa estatua. Y 3 personas que creían en Dios no le siguieron la corriente, sino que oraban como venían orando. Bueno, ¿qué hicieron? Lo metieron a un horno de fuego, lo metieron para los leones, porque amenazaba con profesar algo diferente. Esa es la amenaza. Algunos de nosotros, y que vos decís, pero yo no iba a la iglesia y estaba todo tranquilo. Ahora que voy a la iglesia, que me aparecen otras guerras. Yo, cuando no estaba ni ahí con Dios, estaba tranquilo. Ahora que quiero hacer las cosas bien, me aparece una guerra tremenda, no sabés. Y se trata de esto. Se trata de que el enemigo está tratando de pararte. No, le fui a compartir a aquel vecino, a aquella persona, y me trató como... Y se trata de eso, de hacer callar. Y no hay otra manera de predicar este evangelio sin que no sea con el Espíritu de Dios. No hay otra manera, porque capaz que lo intentamos de alguna manera. Como yo sé tal cosa, como que la voy tirando, como me porto bien por acá, la voy tirando. Pero no hay manera de vencer obstáculos de lo espiritual si no es por el Espíritu de Dios. En el ministerio, en tu casa, ¿no? Mucha gente que no puede dormir de noche, que no puede. Quedaron los fantasmas. Están los fantasmas, y vos decís, pero me tengo que tomar 4 pastillas para dormir. Y capaz que no es por ahí. Quizás sea entregando el corazón a Jesús, y Jesús, con el poder que Él tiene, hace retroceder las tinieblas. Yo siempre lo cuento, una de las experiencias más fuertes, y lo que me quedó marcado, porque
vos tendrás las tuyas. Antes de venir a remar, 3 de la mañana, durmiendo así, allá en Montevideo, en casa, me agarraron del cuello. Yo no había empezado a ir a la iglesia. Me agarraron del cuello. Yo podía, lo único que podía mover era el iris del ojo, pero no podía mover el cuerpo. Y había ido 2 o 3 veces a la iglesia y ya mi hermano me tenía la oreja así de Jesús y dijo, bueno, debe ser por ahí, debe ser por ahí. Y en mi interior dije, Jesús. Solamente decir Jesús y lo fui repitiendo más fuerte, hasta que lo pude largar. Ahí, me pone la piel de gallina. Ahí, porque fue contundente, porque yo nunca había vivido algo tan directo, ¿no? Tan directo de demonios. Claro, mi cuarto era más o menos un nido, era un nido. Miraba para un lado unos cuadros preciosos. Preciosos, sí, era de día, porque eran ángeles, lo daba vuelta, eran demonios. No sé si lo conocés. Pero resultaba que estaba todo ahí, todo espiritualmente estaba todo cargado. Voy al cuarto de mi madre también, estaba como agitado. También, ¿qué se va a enterar de lo que estaba pasando? Vamos a ver si podemos orar porque no sabemos ninguno de los dos, pero para mí que viene por acá la mano. Y después fueron de la iglesia, oraron y eso, y se fue mejorando la cosa. Pero resulta que en las noches no eran tan placenteras. Algunos ya se acostumbraron a vivir bien, pero no te acordás que teníamos y algunos que lo siguen viviendo, y algunos familiares que lo están viviendo, que no pueden dormir, que tienen problemas espirituales. Bueno, Dios quiere usarte a vos para hacer de bendición. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de acuerdo a lo que nosotros, a la voz que nosotros levantemos, de acuerdo a la censura que nos va a querer poner el enemigo. Va a ser así. Nosotros, me considero un bebé recién nacido, porque a veces vas a compartir algo y ya te quedas medio que parás. Y porque claro, el enemigo te va por acá, por allá. Y bueno, la única manera de vencer es que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. Eso que quede claro. En Apocalipsis, Apocalipsis 13, versículo 2. En realidad el mensaje es más largo lo que habla de los últimos tiempos. En el versículo 5 dice, en el versículo 5, capítulo 13, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Tiempos finales se va a levantar alguien que todo esto está medio que preparado el camino para una censura total del Evangelio, total, mundial y total. Y también se le dio esa potestad de ir tomando autoridad sobre el mundo, y que todas las bocas que se levanten sean en blasfemia, en contra de Dios. Ahí nosotros ya podemos ver un camino medio trazado, con leyes que van en contra de Dios, con cosas que ya se hablan públicamente, que van en contra de Dios totalmente, y ya no se dice nada, ya no te causa ni siquiera
no sé, no te causa ni siquiera decir, pero esto lo están mostrando así nomás. Y porque ya está todo naturalizado, ya está. Y va a ser una guerra, ¿no? Está siendo una guerra, de alguna manera de censura del cristianismo y de la persona que quiera expresar a Jesús. ¿Cómo a veces nos damos cuenta? Vos decís, pero yo recién arranco, yo no tengo nada que ver con nada. Pero en las reuniones de oración capaz que tampoco podés orar, ¿viste? Capaz que te comparten un poco la palabra y no entendés nada. Porque a veces nos pasa. ¿Y a vos qué te pensás que es eso? Son todas cosas que nos impiden acercarnos a Dios, que nos impiden. Y así hay muchos. Pero una de las ataques que sirvió, que fue la censura, como también, aunque te parezca mentira, yo lo tenía anotado ahí para compartir un poco, pero el espionaje a lo largo de la historia también fue un arma de guerra. Fue un arma de guerra para saber lo que pasaba en ciertos lugares. Y vos decís, pero nosotros estamos libres. Pero mirá, si vos te ponías a fijarte en algunos videos ahí en YouTube, hay cámara y por todos lados. Sin darte cuenta, micrófono por todos lados. O sea, lo que te quiero decir es que no hay tanta libertad, no tenemos tanta libertad como nosotros pensamos que tenemos. Como que el mundo ya nos va a querer absorber cada vez más. Y solamente si Jesús vive en nosotros vamos a poder vencer las cosas que se nos vengan. Y si no, va a ser muy complicado. Buscar a Dios mientras pueda ser allá, o puede ser una frase para película, pero si te pones a pensar, se viene brava la cosa, vos decís, voy a esperar a que pase tal cosa para meterme de lleno. Siempre esperamos a algo, siempre esperamos un mañana. Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, mañana voy a cambiar tal cosa, mañana voy a hacer... ¿Cuántos son de esos que dicen mañana voy a arreglar esto, mañana le pido perdón, mañana le pido ayuda, mañana hablo, mañana me confieso, mañana cambio tal cosa? Pero resulta que es la realidad que nunca llega ese mañana, porque mañana decís mañana de vuelta. Decir mañana. Y la realidad es decir, esto es lo que hay que cambiar, aunque me cueste, aunque me duela, aunque a Jesús le dolió más esa vida. Me impactó, leí varias, en los varios evangelios, es más o menos lo mismo la ida de Jesús hacia el Gólgota, hacia la cruz, es casi... Sí, lo mismo, pero tiene, en uno aparece ese Simón, después hay muchas cosas que podríamos aprender si uno se pone a escudriñar esa ida de Jesús, porque fue por amor, porque cualquiera de nosotros, si te pegan un poco por otro, no sé, le echas la culpa a otro, te va corriendo, no aguantamos, y el amor de Dios hizo que en el momento que él estaba yendo a la cruz, que lo estaban humillando de alguna manera, nos amaba, pensando en que nos iba a dar la posibilidad de salvación. Hay que aprovecharla. Amén. Dios te bendiga.